Jubilados en un teatro llamado Argentina. Por momentos, la política argentina se repite como si fuera parte de una única trama que cada determinada cantidad de años regresa como si fuera una especie de eterno retorno, que por supuesto, como diría Nietzsche, nunca es exactamente igual, ¿no? Pero es como si se hubieran repartido una serie de roles que los actores deben representar, ¿no? Y que eso se repite a lo largo de la historia. El mejor ejemplo es el que se da en torno justamente a los jubilados, porque los últimos gobiernos los perjudicaron en términos de poder adquisitivo. Es un dato, no hay que enojarse, o en todo caso podemos discutirlo, pero digo, podemos discutir las razones, cuánto más, cuánto menos. Insisto, eso es un dato. Algunos los perjudicaron más, otros menos, con discursos distintos, más o menos amables, con paliativos o sin ellos, pero al finalizar el camino, los jubilados ganaban menos en términos reales. Ahora, pero eso no es lo curioso es que las mismas fuerzas que estando en el gobierno los perjudicaron, cuando son oposición, impulsan proyectos para favorecerlos y acusan al gobierno de turno, como mínimo, de insensibilidad. Esa es la curiosidad. Son los mismos actores, pero tienen una postura diferente según estén en el gobierno o estén en la oposición. Durante el gobierno de Macri, por ejemplo, al cambiarse la fórmula de movilidad, los jubilados perdieron en promedio un 20% del poder adquisitivo. Una parte de ello, de ese 20 que se perdió, se podría haber recuperado con el gobierno que lo sucedió si mantenía la misma fórmula, porque el índice estaba atado a la inflación pasada, venía como con cierto delay, digamos. Pero ¿qué pasó? La administración de Alberto Fernández apenas asumió, suspendió la ley y trató de paliar esa diferencia con bonos discrecionales, el dinero lo determinaba el gobierno. La consecuencia de ello fue que se calcula a diciembre de 2023, o sea, cuando terminó la administración de Fernández, los jubilados de la mínima, incluyendo los bonos, perdieron un 2% respecto a diciembre de 2019. Pero en cuanto a los que cobraban más de la mínima, y que por lo tanto entonces no fueron beneficiados con los bonos, o en todo caso fueron, pero de manera muy parcial, mínima, ahí la pérdida fue de entre 25 y 35%. Durante la administración de Milei, el perjuicio es claro, porque si bien la actualización se encuentra ahora atada a la inflación, lo cual uno puede decir que es bueno en un contexto inflacionario, no se ha podido recuperar completamente aquel salto producido a principios de año cuando el índice llegó a 25% mensual. Ahí está la trampa, ahí está la diferencia. A su vez, con el bono para los saberes mínimos congelado en 70.000 pesos y una inflación, supongamos, amesetada en 4%, como viene siendo, bueno, los jubilados de la mínima se siguen perjudicando, o sea, cada vez cobran un poquito menos. Mientras tanto, bueno, podemos discutir la hojarasca de esta semana, si quieren. Eh, Ustedes saben, digamos, todas las semanas tenemos algo así como los temas de la opinión pública. No sé, diputados radicales que no se rompen pero se doblan. Se doblan tanto que son capaces de arrastrarse por el piso por una promesa, un cargo o una foto. Operaciones de prensa impulsadas por la policía y vehiculizados por periodistas militantes, con respaldo público del ministro de Seguridad, para culpar a manifestantes de tirar gas en la cara a una nena de 10 años. O también los ataques de la Cámpora contra Kicillof, esta vez con epicentro en Avellaneda, demostrando que el kirchnerismo está deviniendo una fuerza ni siquiera conurbanesca, sino municipal, que dice llevar como estandarte la bandera de una jefa cuyo mensaje parece no ser recepcionado por las propias bases. El mejor ejemplo en este sentido es la carta pública que escribió, digamos, Cristina hace algunos días, eh, donde hace una crítica a la ineficiencia del Estado,
a los sindicatos que no entienden que deben ayornarse a las nuevas condiciones laborales, y al consignismo de la desigualdad social y el eje en el gatillo fácil como única respuesta ante la emergencia de la inseguridad. Pero la expresidente también criticó la falta de decisión para recuperar el superávit fiscal, como así también el hecho de que el latiguillo sonso de donde hay una necesidad y un derecho no tome en cuenta que detrás del derecho también hay una responsabilidad y que las necesidades son objetivas y no caprichos subjetivos de modas y noches afiebradas. Por último, Cristina mencionó el modo en que la falta de políticas universales favorecieron los clientelismos que beneficiaron más a los administradores de la pobreza que a quienes verdaderamente necesitaban la ayuda. A ver, más tarde podremos discutir la responsabilidad de Cristina en esta torcedura, porque ustedes, si leyeron la carta o habrán leído en todo caso como los medios la reflejaron, Cristina habló de que el peronismo se torció. Bueno, podemos discutir más tarde, no viene al caso ahora, estamos hablando de otro tema, pero cuánto de esa torcedura del peronismo es responsabilidad de Cristina y el modo en que resulta ya redundante su posicionamiento por fuera de los acontecimientos, como si su rol en los últimos años hubiera sido el de una espectadora privilegiada, ¿no? Pero a mí me interesaba mencionar sus críticas para comparar los discursos de sus seguidores con esta carta. Porque, a ver, si esta carta la hubiera firmado cualquier otra persona, hubiera sido tildada de derecha por los propios seguidores de Cristina. Es un fenómeno extraño. Cristina conduce a un espacio en el que los conducidos no la escuchan. Pero, bueno, quisiera que volvamos a la cuestión de los jubilados y dejemos atrás estos asuntos menores que funcionaron como la polémica de los últimos días, ¿no? Que yo les contaba, bueno, siempre, todas las semanas tenemos algo así. Porque el eterno retorno de la política argentina, donde los roles están distribuidos y simplemente son ocupados alternativamente por distintos actores, según les corresponde ser u oficialismo u oposición, me recordó ese relato breve de Italo Calvino, que pertenece al libro de las ciudades invisibles. Allí lo que hace este autor italiano es construir un relato ficticio de viajes en el que el protagonista es Marco Polo, pero es una fantasía. Y lo que hace es que Marco Polo va visitando distintas ciudades que por supuesto son inventadas, ¿no? Y una de ellas se llama Melania y se la describe así. Se los leo despacito. Dice, en Melania, cada vez que uno entra en la plaza, se encuentra en mitad de un diálogo. El soldado fanfarrón y el parásito, al salir por una puerta, se encuentran con el joven pródigo y la meretriz. O bien el padre avaro desde el umbral dirige las últimas recomendaciones a la hija enamorada y es interrumpido por el criado tonto que va a llevar un billete a la Celestina. Uno vuelve a Melania años después y encuentra el mismo diálogo que continúa. Entre tanto, han muerto el parásito, la Celestina, el padre avaro, pero el soldado fanfarrón, la hija enamorada, el enano tonto han ocupado sus puestos, sustituidos a su vez por el hipócrita, la confidente, el astrólogo. Continúa, dice, la población de Melania se renueva. Los interlocutores mueren uno por uno y entre tanto nacen los que se ubicarán a su vez en el diálogo, este en un papel, aquel en el otro. Cuando alguien cambia de papel o abandona la plaza para siempre o entra por primera vez, se producen cambios en cadena hasta que todos los papeles se distribuyen de nuevo. O sea, es fabulosa, es una historia increíble. Pero esta idea de que, finalmente hay como una especie de gran teatro donde, las personas que viven en la ciudad van representando papeles. El papel es siempre el mismo, digamos, pero los que se renuevan son los actores. Genial. Un libro que además siempre yo les recomiendo, Las ciudades invisibles. Así que, volviendo a nuestro tema, es probable que en pocos años referentes del libertarismo promuevan desde el Congreso o en el debate público una reforma para favorecer a los jubilados. Dirán que es necesario ayudarlos por razones morales y que eso no implica devenir un degenerado fiscal.
Quienes están en el gobierno, a su vez, volverán a cambiar la fórmula, referirán a la responsabilidad fiscal, mencionarán la herencia recibida y por último dirán que es necesario hablar con la verdad, aunque duela. Esto sucederá una y otra vez con distintos actores de distintos signos políticos que alternarán papeles de una trama que será siempre la misma. Como si Argentina fuera un gran teatro y nosotros los espectadores. Como si Argentina fuera Melania.